Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast en Connie Psicoblogs, en los Psicopodcasts. Ya sé que había pasado mucho tiempo desde que hice el último podcast, pero ¿qué creen? Aquí les tengo una invitada que fue la última invitada en el último episodio, pero también les tengo una sorpresa porque nos acompaña otra persona y les vamos a platicar de algo muy interesante que estamos cocinando, un proyecto del cual las tres nos comprometimos. Empezamos a platicar eh, sobre qué podríamos hacer respecto al tema de la educación y bueno, también con las emociones, que es un tema que necesitamos mucho en México. Primero que nada les voy a presentar a Laura y a Jimena para que ellos les hablen un poquito de quiénes son, a qué se dedican y luego vamos a irles platicando de qué es nuestro proyecto exactamente y cómo fue, o bueno, cómo es, porque de hecho lo seguimos construyendo, ¿sale? Pues adelante, Laura, cuéntanos. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Connie. Pues te agradezco por el espacio aquí otra vez, en este espacio de podcast, para seguir informando sobre la psicología, ¿no? Entonces, bueno, me presento rápidamente. Yo soy Laura y yo soy licenciada en Desarrollo Humano, que había compartido contigo un poco acerca de este tema. Y de alguna manera sigo preparándome y estudiando acerca de temas de psicología. Entonces, estoy actualmente estudiando psicología y soy fundadora de Potencial Humano. Entonces, me he dedicado a impartir temas de desarrollo humano, de psicología, de esta parte de la inteligencia emocional, que creo que es uno de los temas que hoy en día es muy importante. Y bueno, me encanta estar aquí con ustedes para compartir con el público, ¿no?, este nuevo proyecto que, bueno, nos está motivando y apasionando, y creo que es una de las cosas que actualmente necesita nuestra educación. Ok, muchas gracias, Lau, por estar de nuevo aquí. Va a gustar la iniciativa, sobre todo a los que se dediquen a la educación, los que sean docentes, pedagogos. Pero ahora vamos a presentarles a alguien que no conocían, que ella nos va a estar acompañando en este proyecto, a Laura y a mí. Ella se llama Jimena. Bienvenida, Jimena. Cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, mucho gusto y muchísimas gracias igualmente por estar aquí. Me siento muy feliz y muy contenta. Yo soy Nancy Jimena Jiménez Núñez. Igualmente estudié una licenciatura en Desarrollo Humano y actualmente estoy terminando una maestría en Educación para la Paz. Estoy muy emocionada por realizar este proyecto, este panquecito que se va construyendo y va tomando muchas formas, pero al punto de decir como, wow, realmente necesitamos, o sea, conforme vas investigando y vas analizando, te vas dando cuenta que realmente es un tema muy interesante. Entonces, pues estoy muy emocionada de poder compartir lo que he ido adquiriendo, las experiencias y poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Jime. Jime, ella también se acercó al proyecto porque sabe mucho sobre la neuroeducación y también está en todo este rollo de aprendizaje, ella quiere dar conferencias, ella quiere ser conferencista. Entonces, ¿cómo es que nació el proyecto? Le pusimos de título a este proyecto Educadores Emocionales, porque trata de educar no solo emocionalmente, sino también que el docente se dé cuenta de sus propias emociones, ¿no? Educadores que sean emocionalmente competentes, activos y que también eduquen a sus alumnos emocionalmente, que tengan esta parte cubierta en ellos, pero también en sus alumnos. Yo siempre me había cuestionado, ¿no?, sobre el tema de la educación, cuáles han sido como las carencias de nuestra educación en el país de México, ¿no?, y en otros países del mundo, pero empezando por México, ¿no?
desde mi experiencia personal, ¿no? ¿Cuáles han sido como esas carencias que hemos vivido, ¿no? Como alumnos, como profesores, ¿no? Como también padres de familia en los que llevamos a nuestros hijos y que, bueno, frente a la pandemia, de alguna manera enfrentamos bastantes retos, ¿no? En cuanto al aprendizaje de los alumnos. Yo en lo personal y profesionalmente pues tenía esa espinita de esas carencias y cuando conocí el desarrollo humano de alguna manera me di cuenta que la educación de por sí tiene ciertas carencias, pero solo se ha enfocado como en esos aspectos intelectuales, ¿no? Conocimientos, ¿no? Memorizar y poco de reflexión. Entonces, y al ver, conocer esta parte del desarrollo humano, pues me dio otra perspectiva de qué pasaría si tuviéramos una educación en los primeros años de vida, ¿no? Desde vernos como seres integrales, que somos seres emocionales, que somos seres mentales, somos seres sociales, y que bueno, es un reto. Entonces ahí me surgió como esa idea, ¿no? de partir ese crecimiento, no solo desde un ámbito intelectual, ¿no? Sino desde todos esos ámbitos de como ser humano, y que de alguna manera también hay que enseñar como esa responsabilidad de autocontrol como alumno. Entonces, pues al ver toda esa gama, ¿no? Enorme, entonces fue como surgió la idea de empezar primero con la parte de los docentes, sobre todo por esta parte de que actualmente existe un modelo educativo en el que menciona las competencias socioemocionales, pero mediante la experiencia de algunos docentes con los que he platicado, pues es de igual manera, ¿no? Como ha sido la educación, solo nos comparten la teoría, pero no el cómo vamos a enseñar esas habilidades emocionales. Entonces, educadores emocionales yo creo que surge de la necesidad de darles herramientas a los docentes para justamente enfatizar estas competencias socioemocionales, pero yo creo que a la actualidad es darle enfoque desde la perspectiva de la importancia de la salud mental y emocional. Las tres tenemos conocimientos diferentes, pero también tenemos como que algo que aportar a la educación emocional. Entonces fue que las tres dijimos, pues vamos, podemos, a lo mejor con lo que cada una, lo hemos hecho a medida de que primero lo vamos a abordar como un entrenamiento, ¿no? Como un taller para los docentes, porque es lo primero que creemos que es la importancia, o sea, la primer población a abordar. Y que, por ejemplo, en la educación nos hemos enfrentado a diferentes retos, ¿no? Siempre, ¿no? Por ejemplo, el bullying, la deserción escolar, el embarazo no deseado. Entonces, siempre tuve como esa inquietud de por qué suceden ese tipo de eventos, ¿no? Cómo solucionar o cuál sería la raíz de todos esos eventos. Yo sé que hay muchísimos factores, ¿no? Psicológicos, sociales, ahora sí que circunstanciales, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si fuera una educación integral en el que involucrara pues ese desarrollo de competencias y brindar herramientas y recursos para que los alumnos estuvieran de alguna manera como preparados para enfrentar ese tipo de crisis? El que la gente ya empezara a priorizar esa parte de la salud mental y emocional, creo que fue como una puerta abierta para nosotros, donde ya se le está dando énfasis en muchos lugares y que creo que es indispensable, ¿no? Y sobre todo hablando ahorita, por ejemplo, no solo de los alumnos, o sea, no hubo una persona que no fuera afectada en este tipo de pandemia, ¿no? Y creo que uno de los problemas fue principalmente en los docentes, ¿no? Los docentes, de alguna manera, el reto de manejar la tecnología, vaya, ver, ¿no? Cómo la manera de acercarle esos recursos para que los alumnos siguieran aprendiendo, y la sobrecarga de trabajo pues también ha llevado a los mismos docentes a generar ciertas secuelas psicológicas. Entonces yo siento que uno de los retos que ahorita nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando son las secuelas psicológicas, como
el estrés, ¿no? El distrés, el burnout. Por ejemplo, ahorita también, es que se me vienen muchas ideas, ¿no? Los alumnos, de alguna manera, ahorita también se están enfrentando o las nuevas generaciones, a esos tabús de la generación de cristal. Entonces, porque hay generaciones de cristal también, entonces ese tipo de circunstancias que pareciera que las nuevas generaciones no tienen recursos para enfrentarse a ese tipo de tensiones, ¿no? Una cosa es tolerar y otra cosa es aguantar, ¿no? Entonces creo que es una línea muy delgada entre esas dos cosas, entre tener los recursos suficientes porque la vida pues tiene sus tensiones, sus dificultades, sus conflictos y sus retos, y otra cosa es normalizar ciertos tipos de violencia, aguantar y que ya es normal vivir con ese tipo de malestares. Así es, o sea, es que, como dices, se te vienen todas las ideas y además esto se vuelve como que en una ramificación, ¿no? De temas y subtemas que también dependen de la docencia, ¿no? Del ejercicio, de la enseñanza, de la educación. El entrenamiento básico educativo o profesional que debe de tener un docente, un profesor. Estamos hablando desde nivel primaria hasta nivel casi profesional, pero las áreas más necesitadas que hemos visto es nivel básico, ¿no? Y es a lo que nos vamos a enfocar desde el principio. ¿Cómo influye este tema, Jimena, en la educación, la neuroeducación? ¿De qué se trata este concepto para los que nos están escuchando o viendo, los que vayan a ver esto en YouTube? Platícales un poquito. Claro que sí. Pues mira, la neuroeducación me llegó como como magia, ¿no? O sea, no estaba prevista en mis planes, ¿no? Sabes, una licenciatura de desarrollo humano, una maestría en educación para la paz, cosas muy, voy a usar esta palabra, no sé si sea correcta, espirituales, más internas, más de desarrollo interno que otros conocimientos. Entonces, cuando escuché neuroeducación, me pareció muy interesante y empecé a tomar algunos cursos y ver pues qué era lo que sucedía con esto. Y me llamó muchísimo la atención porque pues mira, básicamente la neuroeducación, gracias a estos estudios que se pueden realizar de la visión del cerebro, cómo funciona, qué áreas se activan cuando estás estresado, cuando estás feliz, cuando estás enojado, cuando estás estudiando, cuando estás motivado. Entonces, estos estudios permiten ver qué son estas áreas del cerebro que se activan, ¿no? Y qué reacciones o qué acciones nosotros tenemos y son más eficientes para el cerebro. Entonces, es este conocimiento básico de qué partes del cerebro funcionan o intervienen en el aprendizaje. Y más allá te brinda muchísimas herramientas, ¿no? Y te habla de cosas que creo que han sido básicas, el amor, el respeto, lugares seguros, lugares donde te sientas bien, donde te sientas respetado, donde te sientas seguro. Cosas básicas que se han olvidado y es como que, ok, tienes que estudiar, tienes que aprendértelo, tienes que memorizártelo y se olvida toda esa parte emocional. Entonces, la neuroeducación viene a reafirmarte cosas que ya han sido de muchísimos años, ¿no? Pero viene a reafirmártelo con estudios. Mira, cuando estás estudiando en amor, estando feliz, cuando hay un entorno agradable, aprendes de mejor manera. Entonces, es lo básico de la neuroeducación. Lo vuelvo a repetir, cómo funciona tu cerebro dentro del aprendizaje. Y esto permite a los docentes saber qué estrategias utilizar. Por ejemplo, una que es la que más se recomienda, el juego, el que se diviertan, el que se sientan felices, ¿no? Entonces, incluso hay escuelas donde han quitado han quitado las horas de educación física porque pues pierden el tiempo en los conocimientos que tienen más importancia, ¿no? Las matemáticas, el español, y no hay que perder tiempo en estar jugando. Cuando es lo contrario, mientras el cerebro se sienta más estimulado, más libre, aprende mucho más rápido. Entonces, ese es el aporte que a mí me gustaría muchísimo, pues, ir proporcionando al proyecto, ¿no? Educadores emocionales. Y me parece una herramienta muy bonita porque te permite
darle esa real importancia, mostrándote que realmente hay efectos en el cerebro cuando hablas agradablemente y cuando discriminas, cuando haces sentir mal, cuando humillas. Y a mí lo que más me sorprende es como que, o sea, si estás jugando, si estás feliz, si estás contento, aprendes muchísimo más rápido, que es todo lo contrario de lo que se cree. No te rías, no te estés jugando, no te estés moviendo, pon atención. Y es algo pues que a muchas personas le puede chocar, ¿no? Porque, bueno, aquí ya platicando un poco, en algún momento tuve la oportunidad de dar pláticas a una escuela. Entonces, pues yo les decía a los niños como de, ok, respeto, amor, emociones. Y entonces llegó un momento en que, que entró la perfecta y les iba a dar un anuncio. Entonces los niños estaban muy escandalizados. Y entonces les gritó y les habló mal y los regañó y los, así como de niña y siéntate ya, así súper feo. Y yo la verdad no supe qué hacer. Y entonces donde te quedas pensando, ¿de qué sirve que haya propuestas tan bonitas, interesantes como la educación socioemocional si quien lo imparte no tiene conocimientos? O sea, a mí me toca ver que les pasan las hojas de escribe cómo te sientes, escribe tus metas, y ya, lo califican y fin. Y entonces para mí sí fue un choque el yo estar hablando como de niños, el respeto, el amor, el cuidado, y viene la perfecta y los trata súper mal y les habla mal, es como, ¡oh! Entonces también por eso, te voy a ser sincera, yo siempre he querido mandar un mensaje como de amor o herramientas que puedan ayudar a las personas a sentirse mejor, a expandir quiénes son. Entonces, pues era muy volátil, ¿no? Como dice Laura, ¿no? El bullying, los embarazos, el estrés, tantísimas cosas que hay que abordar, pero me pareció muy bonito su idea y su enfoque. Esta educación socioemocional, padres, maestros y alumnos, y crear esta red tan bonita para poder dar ese apoyo. ¿De qué sirve de que los papás pues tengan ciertos valores si en la escuela no se aplican? O lo contrario. Entonces, este es el aporte que quisiera dar, que quisiera brindar yo de la neuroeducación, cuáles son esas funciones cerebrales, cómo es que ayudan al aprendizaje, cómo lo aceleran y lo vuelven más efectivo. Y es algo muchísimo más relajante tanto para el alumno recibir estímulos diferentes y que lo hagan sentir bien, tanto para el profesor de no estar estresado como de, ay, estos niños no aprenden. No, al contrario, van a aprender más y hasta él se va a sentir mejor. Y también las herramientas que hay, ¿no? Que la neuroeducación ofrece, ¿no, Jime? Porque estaba yo pensando mientras estabas diciendo tú, y para los que nos están escuchando, cuando hemos estado juntando todo el marco teórico y toda la información que estamos eh, organizando para este taller, primero les voy a hacer el pequeño comercial. Primero vamos a dar un webinar que ese va a ser gratuito y lo vamos a difundir por redes sociales. En este webinar vamos a hablar un poco de lo que va a venir en el taller y para que nos conozcan. Vamos a tratar de difundirlo por Facebook y por YouTube al mismo tiempo. Téngannos paciencia porque somos nuevas en esto. Pero regresando al tema, después de este breve anuncio, la neuroeducación tiene muchas herramientas y son herramientas relativamente nuevas. Digo relativamente nuevas porque desde siempre han habido las herramientas educativas que tienen que ver con el juego en los niños. Otra cosa muy diferente es que nuestra cultura mexicana las aplique en el día a día en la educación, ¿no? Los que nos están escuchando y ustedes chicas sabrán y todos tenemos, ¿no? Algún recuerdo, como decía Jimmy, ¿no? O sea, de aquellos profesores que no se interesan y que son fríos al tacto, que a pesar de que esa formación la llevan en la carrera de pedagogía, ¿no? No la aplican en el día a día y es necesario también que se vigile, no nada más que se entrene, sino que se vigile que estén aplicando esos conocimientos y que se les vaya refrescando también de vez en cuando. Nosotros estamos construyendo un taller, un curso y algo integral que abarca las tres poblaciones, ¿no? El docente, los alumnos, obviamente el docente y la comunidad escolar, ¿no? De la institución y los padres de familia. Esto con el fin de abarcar esta parte, las emociones.
pero no sabemos a ciencia cierta, porque bueno, necesitaríamos de la ayuda de ustedes, los que nos están escuchando, saber si alguien que está ahorita en este tiempo trabajando como docente, si en esos cursos llevan ese entrenamiento y realmente está dirigido o está vigilado, ¿no? Que apliquen ese tipo de ejercicios o técnicas. Sería grandioso que fuera así, pero como sabemos que la probabilidad es que no puede ser así, porque los resultados están, las estadísticas están, y mucho más, como dice Laura, con lo de la pandemia se vino hacia abajo la educación y el grado de aprendizaje en nuestro país. Por eso también estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, para poner nuestro granito de arena y para aportar. ¿Tú qué piensas, Lau, con con esta iniciativa que le estamos construyendo entre las tres? ¿Piensas que, bueno, la pregunta más bien formulada es la siguiente? ¿Crees que realmente el impacto de una educación emocional en los niños de nuestro país y de Latinoamérica, por qué no, puede tener un verdadero cambio si integramos las emociones, no nada más de los alumnos, sino también las del profesor, las de los maestros en las escuelas? Claro, sí, totalmente estoy como a favor de este tipo de educación, empezar por esta parte de la educación emocional. En realidad, recuerdo que alguna vez di un curso de sabiduría emocional y, y les preguntaba a mis alumnos, eran alumnos era comunidad abierta entre 18 años hasta personas de 72, 80 años, ¿no? Yo les preguntaba acerca de si ellos consideraban que habían tenido una educación emocional dentro de la educación tradicional, ¿no? Que han vivido, ¿no? Todos contestaron que no, ¿no? De alguna manera, yo les respondí que de alguna manera todos en algún momento, todo el tiempo hemos estado teniendo una educación emocional. Lo que realmente sucede es que en realidad no tenemos una buena gestión emocional. Porque como decía ahorita Jimena, ¿no? O sea, esto es parte de la neuroeducación. Aprendemos no por lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen, ¿no? Y es parte emocional. Entonces, en realidad todo el tiempo hemos tenido una educación emocional, pero mal gestionada, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que me compartían experiencias, sobre todo las generaciones más grandes, ¿no? Que educaban, ¿no? Con la regla, ¿no? El típico de la regla, si no te sabías la tabla ya tocaba reglazo, ¿no? Entonces aprendían eso. Entonces, hay muchas cosas que hemos normalizado y que hoy en día estamos luchando con varias creencias culturales, desde la muy común es los hombres no deben de llorar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres calladitas se ven más bonitas y que poco a poco se han ido como confrontando, ¿no? Con muchos temas, ¿no? Como desde el derecho a la mujer, ¿no? Ese tipo de temas del machismo, etcétera, pues son ideologías que hemos aprendido también debido a la mala gestión emocional. Entonces, no se trata de que en la educación impartamos el cómo se debe de comportar una persona, porque cada persona es distinta, pero sí darle herramientas de cómo conocerse, cómo gestionar sus propias emociones, y esto va a permitir, pues de alguna manera, socializar de mejor manera, ¿no? El llegar a mejores relaciones. O sea, la violencia no nació de la noche a la mañana, eso es un resultado de un mal manejo de enojo, de ira. Entonces, desde esos pequeños ejemplos, yo creo que bueno, seríamos totalmente diferentes si tuviéramos un autoconocimiento propio. Entonces, realmente, y la psicología lo ha demostrado de alguna manera, o sea, gran parte de la psique de una persona, el cómo es y el cómo se comporta, pues parte de patrones que ha aprendido de sus padres principalmente, ¿no? O de sus tutores, y que bueno, realmente esos patrones pues son
en parte y en gran medida pues las emociones, cómo han sido manejadas. Entonces, sin duda creo que sería un cambio radical el empezar a conocer este tipo de cosas, y sobre todo yo creo que ya no solo es importante, ¿no?, sino también es urgente. De hecho, antes de que empezara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ya tenía previsto que en el 2020 la depresión iba a ser una de las primeras discapacidades a nivel mundial, ¿no?, y que se iba a venir muy fuerte una epidemia de depresión. Entonces, yo creo que la pandemia ya aceleró ese tipo de cosas. Ya es muy raro conocer a alguien que no tenga ansiedad y depresión. Es muy raro no conocer a alguien que haya vivido un cierto evento de crisis de ansiedad o de depresión. Y el que diga que no lo tiene, no sabe o no conoce esos síntomas, ¿no? Los considera como una enfermedad física, y en gran medida yo creo que son debido a la parte emocional. Sí, muchos no saben ni siquiera, como dices tú, que han tenido depresión o que han tenido ansiedad. A mí me han llegado al consultorio personas que ya después de un tiempo dicen, entonces lo que yo tenía desde que era niña o desde que era niño era ansiedad, porque a mí me pasaba esto, y resulta que le rascamos, y viene que tenía ataques de pánico desde la niñez, ¿no? Y sí, es muy interesante porque la pandemia vino a acelerar todo, y también no es que no existiera, sino que ya estaba ahí. La depresión tiene ya unos años como número 1 en la enfermedad mental, ¿no?, que más abunda en todo el mundo. Y es algo muy triste, ¿no? Mucha gente yo leo en redes sociales, y también personas que luego escucho, ¿no? Escucho que dicen que ya está de moda decir que estás deprimido. Pero no es que esté de moda, es que cada vez lo padecemos mucho más, ¿no? Bueno, es uno de los temas que se abordan demasiado, y primero que nada, con el relajo que se hizo con las clases online, ¿no? Y que como le hago, y que no nada más tienen que lidiar con los alumnos, ¿no?, que aprendan a usar y a comunicarse, y que tengan mantenida la atención a una computadora. Eso fue un gran reto para todos los docentes de nuestro país. Pues también que México no tiene también una infraestructura, ¿no?, en cada hogar que les permita tener una computadora y acceso a internet. Entonces, de un momento a otro todo cambió a estar online, y de un momento a otro los docentes se hicieron cargo de esto. Carga tan pesada de hacerse cargo de gestionar todo esto, ¿no? Papás que tienen poca paciencia, ¿no?, porque también la situación no está nada fácil. Tuvieron que hacerse cargo de sus hijos y del trabajo al mismo tiempo, y también tuvieron que hacerse cargo de hacer la labor de docente en casa, ¿no? Eso también generó muchísimo estrés y conflictos, no solo en la casa, sino entre los padres y los docentes, ¿no? Hubieron muchísimos roces. Y somos 3 personas, somos 3 mujeres que estamos en ese mismo objetivo, y que vemos ese horizonte, aportar ese granito de arena en lo que ya está, ¿no?, en lo que ya se propuso, pero nosotros moldearlo de distinta manera, a nuestra manera y desde nuestros enfoques, construir un granito de arena y empezar a mover esos engranes. A quien podamos ayudar, quien se pueda sumar a nuestro proyecto o quien se pueda beneficiar de nuestro proyecto, va a ser una de las ganancias, ¿no?, que va a ser para siguientes generaciones. Así como yo tengo este espacio, tengo mi espacio para los que me siguen en Twitter, para los que me siguen en Facebook o en YouTube, como les digo, o sea, quien vea el video, quien escuche un podcast o quien lea un tweet y le haga sentido o le haga sentir bien en ese momento, ya con eso estoy haciendo un eco allá afuera. Si lo que estamos haciendo y construyendo en estos momentos, para cuando lo estemos lanzando
y que alguien diga, a mí me interesa ese curso, porque aparte para los que nos escuchen, sepan que va a haber la opción presencial, obviamente, vamos a estar trabajando con las escuelas, con algunos docentes, ¿no? Si quieren tomarlo por individual, se puede totalmente. Esto sí, hay que recalcar que va a ser exclusivo para personas que tengan que ver con la educación. Después vamos a abordar el tema de los papás y vamos a hacer todo ese enfoque para los papás también. Va a haber acompañamiento, va a haber también pues esta parte más dinámica, ¿no? Con los alumnos, que ahí es donde entra mucho la parte en la que nos va a ayudar Jimena, que es la neuroeducación, toda esta construcción y dinámica con los niños. Pero en estos momentos lo que estamos cocinando y lo que estamos terminando de afinar bien es la parte que va dirigida a los docentes. Entonces, si alguien que nos está escuchando en estos momentos conoce a alguien que le pudiera interesar o trabajas en algo referente a la educación, eres docente, trabajas en una escuela o incluso si estás estudiando y esto te está llamando mucho la atención, te puedes inscribir a los talleres que vamos a estar dando. Le voy a dejar el micrófono a Laura para que ella les hable un poquito de esta dinámica, lo que ya les había dicho, pero más puntualizada, sobre el webinar, que lo vamos a hacer el próximo 20 de septiembre. Si quieres, Laura, dales tus redes sociales, también ahorita Jimena que les dé. Los que me siguen a mí, yo estoy constantemente subiendo el material de ellas porque, bueno, ya hicimos el proyecto juntas, lo vamos a hacer bajo un mismo nombre. Entonces, si nos siguen a las tres, van a ver contenidos parecidos con un logo, porque ya tenemos logo, estamos muy emocionadas y muy contentas, pero Laura les va a hablar más puntualizado de cómo va a estar la dinámica. Primero vamos a hacer la presentación en el webinar, que es totalmente gratuito, y luego la idea que tenemos. Sí, claro, el webinar es un webinar en donde vamos a estar platicando un poquito más de manera introductoria acerca de todo lo que estuvimos platicando ahorita, pero que de manera pues ya particular, ¿no? Que esos tres temas, que son tres temas principales, uno es hablar sobre el tema de el impacto del docente que tiene, ¿no? Como un docente, si no está bien, pues no puede transmitir ese bienestar a sus alumnos, ¿no? Y por otro lado, a mí me tocó quiero compartir ese tema de la importancia de estar preparados frente a las crisis, ¿no? La pandemia no va a ser la única crisis que vivamos, entonces prepararnos emocionalmente para poder atender ese tipo de circunstancias. Si nos enfrentamos a alumnos con ansiedad o con depresión, pues qué hacer, ¿no? Y Jimena pues va a abordar con mayor profundidad el tema de la neuroeducación. Entonces el webinar está sobre todo con el objetivo y la intención de que pues se unan, participen y que puedan poner también sus dudas para también conocer pues qué temas son los principales que les interesa y podamos abordarlo en el webinar. Ya en el taller pues ya es un taller ya más con estructura, ¿no? Que va a durar 3 sesiones, cada sesión va a durar 2 horas, entonces va a ser un taller un poco más completo, ¿no? Acerca de estos 3 temas. Y para mis redes sociales, pues me pueden seguir como LIC-DH Laura Ortega. Es la abreviación de licenciada, LIC-DH de Desarrollo Humano, Laura Ortega, y me pueden buscar ahora sí que en todas mis redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, ¿vale? Y las dejo con Jimena. Hay que hacer una pausa aquí porque Laura tiene unos TikToks buenísimos que ha sacado últimamente, entonces por favor síganla o búsquenla en TikTok. Si no, también nosotros la vamos a estar compartiendo. De verdad se los recomiendo mucho. Cuéntanos, Jimé, de tus redes sociales, pues dónde te podemos encontrar. Bueno, pues yo estoy en Facebook
como Libérate para Manifestar, y en Instagram igual, Libérate para Manifestar. Estamos compartiendo pues de todo un poco, ¿no? No de todo un poco, pero sí referente al tema de esta Connie, al tema de Laura y al tema de neuroeducación, a los temas que tienen que ver con educación socioemocional, que pues pueden ser cosas que les pueden servir, inspirar y motivar. Creo que al final del día la información va a estar ahí, el curso va a ser magnífico, pero bueno, eso es lo que yo deseo y todos esperamos eso. Pero también recordarles, ¿no? Que es la creatividad con la que usen la información y la aprovechen al máximo. Entonces, pues ahí vamos a estar con todos ustedes, atendiendo sus dudas, compartiendo información. Así es. Yo espero que los que estén escuchando este podcast y los que seguramente nos van a ver, ¿no? Por video, se animen a entrar aunque sea al webinar y ver de qué se trata esto, ¿no? Uno nunca sabe, porque dentro de los temas que vamos a hablar a lo mejor les va a interesar. Si ya es más especializado y si quieren aprender, entonces a lo mejor conocen a alguien a quien les pueden recomendar nuestro taller. Curso, taller, porque estamos todavía definiendo bien cómo va a ser. Ya tenemos establecidas las sesiones y la duración, pero bueno, se viene mucho más porque esto es un proyecto grande. Entonces, y no nada más va a estar enfocado, vamos a empezar con los docentes, pero no nada más va a estar enfocado a los docentes, también va a haber la parte de los padres de familia. También para aquellos que nos están escuchando de la Ciudad de México o Estado de México, vamos a andar repartiendo volantitos también por ahí. Esperemos, ¿no? Toquemos madera para que esto nos vaya bien y en un futuro, ¿no? Cercano o a medio plazo, ya estemos llegando a las escuelas y estemos también dando esa atención a los padres de familia con asesorías, por ejemplo, asesorías psicológicas o asesorías en el área de neuroeducación o de desarrollo humano, ¿no? Por eso es que vimos tan importante el unir todas estas, los enfoques de nosotras tres en este mismo objetivo, porque es un objetivo muy noble. No sé, yo creo que ustedes también así lo piensan, chicas, porque la base de todos como personas, como adultos, también está en una buena parte, yo diría una gran parte, en la educación, porque es donde vivimos la mayor parte del tiempo. En la escuela también pasamos la mayor parte de nuestros días. Importa mucho la familia, pero a veces también los niños y uno, ¿no? En su experiencia personal, tenías un refugio en la escuela o podía ser también muy difícil, ¿no? Una situación muy difícil en la escuela. A esto es a lo que nosotros queremos entrarle, a que las niñas y los niños que hoy en el presente están en grados escolares básicos pueda tener un aproximamiento de sus docentes enfocado más a sus emociones y que los docentes se sientan a gusto yendo a trabajar, que identifiquen sus emociones, que sepan cómo actuar, ¿no? En esta parte de, como les decía Laura, de primeros auxilios, ¿no? De las emociones psicológicos, que sepan detectar lo que está pasando y que acudan a ayuda o que sepan gestionar esas emociones y no terminen infringiendo estos recuerdos que todos tenemos, ¿no? Porque todos tenemos recuerdos para bien, ¿no? De esos profes que nos encantaba cómo daba su clase, eran muy cariñosos, ¿no? Incluso maternales, algunas maestras con nosotros, pero también tenemos recuerdos de ese maestro o ese profe en la prepa o en la secundaria que nadie lo fumaba, ¿no? Y que era incluso hasta traumático, ¿no? Llegar a su clase o no entregar una tarea, o el barco, ¿no? El típico maestro barco que nadie le ponía atención y que nada más llegaba a dictar. Eso es lo que nosotros queremos abordar y poner nuestro granito de arena. Es un objetivo muy ambicioso, pero lo estamos haciendo con mucha nobleza, pero también con mucha convicción de lograr cambiar las cosas. ¿Ok? Pues chicas,
Las invito a que se despidan de este podcast, de la gente que nos está escuchando. Les doy muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y también a los que nos están escuchando les agradezco mucho haber escuchado este podcast. Los dejo con la despedida de Jimena y de Laura. No sé quién se quiere despedir primero. Ok, Jimena. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí con ustedes. Siempre que me reúno con ustedes es un aprendizaje, conocer más, aprender más. Entonces, igual invitar a la gente a que se una a este aprendizaje, ¿no? Todos aportamos a todos, comprendemos, expandimos nuestra mente, nuestros conocimientos y también esa unión bonita, ¿no? Ese acercamiento de que al final estamos dirigidos a un propósito de bienestar humano. Hablamos de alumnos, pero al final somos seres humanos. Los conocimientos que se presentan los presentamos para profesores, pero también al final del día es para la persona que está haciendo el papel de profesor. Entonces, pues están invitados. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Connie, por permitirme estar aquí y estar con ustedes. Nos veremos muy pronto. Gracias, Jimena. Pues de igual forma, yo también quiero agradecerte, Connie, por el espacio, ¿no? Y a toda la audiencia que nos escucha. Yo, la verdad, me gustaría que todos los que nos escucharan, pues ojalá nos compartan ahí sus experiencias, sus dudas y sobre todo, pues si están de acuerdo, ¿no? Con esta parte de la educación socioemocional. Ahora sí que la educación socioemocional no solo es parte responsable de los padres de familia y los docentes, ¿no? También de uno mismo. Ahora sí que la educación y, como decía Jimena, el aprendizaje pues nunca acaba, ¿no? Entonces el crecimiento es ilimitado y en gran medida para poder crecer pues parte de todos los aprendizajes, ¿no? La parte de la educación. Entonces, hoy en día me despido con esta parte de hoy en día lo que necesitamos es más herramientas para protegernos, porque es la única manera de poder proteger a otras personas y poder socializar de mejor manera. Gracias por este espacio y espero poder continuar y seguir impartiendo más espacios como estos para ustedes. Muchas gracias, Connie. Gracias a ti, Lau, por este segundo episodio ya en este podcast y seguramente se van a venir más porque conforme vaya creciendo este proyecto también les vamos a estar anunciando por aquí y por las redes sociales de las tres cómo se va haciendo y cómo va evolucionando. Sabemos que esto lleva tiempo, pero estamos aquí con todas las ganas, de verdad estamos muy entusiasmadas por hacer este proyecto. Lo estamos iniciando desde cero, desde algunos meses. Algunas personas que me siguen ya saben porque lo he estado medio comunicando. El webinar es este 20 de septiembre a las 7 p.m. hora centro, hora Ciudad de México. Y esto sería todo por hoy.